amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más en A la Mesa con Lynn. Buenas tardes, buenos días, dependiendo de donde nos vean o nos escuchen. Y bueno, pues en esta ocasión y en este episodio estamos aquí nuevamente con Luis. ¿Cómo estás? Hola Jess, hola amigos. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Pues miren, aquí el día de hoy vamos a hablar de un tema que pues ya vivimos hace algunos años. Fue una situación bastante pues crítica a nivel mundial, en donde pues no supimos, nos cayó de golpe, no supimos qué hacer, no supimos cómo atenderlo, ¿no? Y esto es el tema de las pandemias. Entonces en esta ocasión pues aquí el experto Luis nos va a hablar un poco de este tema de pandemias. Pero primero, Luis, para poder entrar ya en forma en este tema de todo lo que pasó con las pandemias y qué es lo que se puede venir en el tema de las pandemias, creo que lo principal, porque de repente nosotros escuchamos pandemias, epidemias. Y no es lo mismo, amigos, no es lo mismo una pandemia que una epidemia. Entonces aquí ahorita nuestro experto Luis pues nos va a explicar. Luis, explícale a nuestros amigos cuál es la diferencia primero entre una pandemia y una epidemia. Claro, pues muchas gracias Jess por esta entrada, amigos. Ojalá que este tema les sea de su agrado. En esta ocasión vamos a seguir hablando de nuestra serie de epidemiología que iniciamos ya hace varios capítulos. Y pues el día de hoy vamos iniciando justamente como Jess lo marca, con esta diferencia, ¿verdad?, en los términos que es la epidemia y la pandemia. La epidemia, como tal, etimológicamente, ¿verdad?, de sus raíces griegas, viene de epi, que es sobre, y demos, que es pueblo. Literalmente, si nosotros lo traducimos de sus raíces etimológicas, es sobre pueblos o sobre el pueblo. Eso quiere decir epidemia, ¿sí? Y es una enfermedad que se va a propagar en un área geográfica concreta durante un tiempo determinado y que está afectando a una gran cantidad de personas de esa área geográfica en particular. Es decir, una epidemia es muy localizada en una región, en un estado, en una ciudad, etc. Para el caso de pandemia, pan es muchos y demos es pueblo, o sea, muchos pueblos, ¿no? Y esta es una enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad que está presente al mismo tiempo con las mismas características sintomatológicas, con las mismas características de transmisibilidad, con las mismas características de afectación a los grupos vulnerables, etcétera, en más de dos continentes al mismo tiempo, en dos o más continentes al mismo tiempo. De estas enfermedades se les va a considerar ya por definición, por definición técnica de la OMS, como pandemia. Entonces, por supuesto que lo que vivimos hace 4 años, ¿verdad?, fue una pandemia porque inicia en Asia e inmediatamente se propaga hacia Europa, específicamente Italia, y bueno, de ahí se propaga a América del Norte, específicamente los Estados Unidos, luego nosotros, América del Sur, y terminó por todos lados invadiendo a todas las naciones que existen hoy en día. Creo que ninguna nación, ni las naciones que están tan cerradas políticamente, ¿no?, como Norcorea, por ejemplo, ni estas naciones se salvaron, desde luego, pues de tener contagios por esta enfermedad que fue la COVID-19. Muy bien, entonces amigos, ya sabemos cuál es la diferencia. Epidemia es en una localización específica, ¿no? Y pandemia es cuando abarca 2 o más continentes. Así es. Muy bien, entonces para que sepamos cuál es esta diferencia, y pues bueno, ahora sí, ya podemos, ya con estas definiciones que Luis nos dio, pues entonces sí ya podemos hablar específicamente de lo que fue la pandemia que nosotros tuvimos aquí en México. Así es, pero bueno, déjame contarte, Jess, amigos, que estas enfermedades que se propagan, ¿verdad?, en una inmensa cantidad de población
población de personas en más de 2 continentes al mismo tiempo, pues no es nueva. No es nueva, no es algo que se dio hace 4 años, no es algo que se dio hace 100 años con la gripe española, sino que esto viene pues desde que el mismo hombre empezó a caminar sobre el planeta y empezó a interaccionar con los microorganismos que fue encontrando a su alrededor en este medio ambiente en el que se está desarrollando el hombre, obviamente hablando como humanidad, ¿verdad? Entonces, en México, me voy a referir mucho al tema México para no extendernos demasiado. En México, por ejemplo, se tienen datos, ¿verdad? Que la primera pandemia a nivel ya región que se considera hoy México, se da en 1450. Obviamente se presenta en el Valle de México, que desde entonces ya era ocupada por una población bastante extensa, en este caso el Imperio Azteca, ¿verdad? Estamos hablando del Imperio Azteca y todos los pueblos que les rendían tributos. Se da un catarro pesticinal, es decir, alguna cepa de virus influenza o alguna cepa de adenovirus se descontrola y afecta a toda esta población de la cultura mexica que estaba conglomerada allí en el Valle de México. ¿Y qué decir de 1520, cuando llegan los españoles? ¿Sí? Se dan estos contactos con otros microorganismos que no estaban circulando en estas regiones, como es el caso de Mycobacterium lepra. Es una bacteria que transmite justamente la lepra, ¿verdad? Y trae a esta región del continente pues la lepra y otras más como la viruela también, ¿verdad? Y es así como poca gente también sabe esto. Es por estas enfermedades que realmente los españoles, los conquistadores que venían de Castilla, ganan la guerra contra los mexicas, contra los aztecas, porque obviamente la población prehispánica se vio socavada por estas enfermedades, por estas epidemias, que no estaban los microorganismos pues presentes aquí, y obviamente eso hizo que se aplicara el principio darwiniano de la supervivencia del más apto, y pocos fueron los más aptos que sobrevivieron a estas situaciones, ¿verdad? Como ya dijimos, vino el sarampión, vino la viruela, vino la lepra, con este intercambio globalizado, que en ese tiempo pues no se le conocía así, pero hoy lo podemos referir con ese término, de la conquista española. Y bueno, pues nos vamos ahora, ¿verdad?, a datos más recientes. Decíamos hace un momento, hace 100 años, en 1900, un poquito más de 100 años, 1918, 1920, se inició una pandemia a escala mundial. Se inicia a partir de lo que fueron los remanentes de la Primera Guerra Mundial, y se le conoce como gripe española, y se difundió por todo el globo terráqueo, incluyendo desde luego México. Esta se debió a un virus influenza, hoy se sabe, ¿verdad?, que causó justamente todo este proceso pandémico que terminó con el 3% de la población mundial que habitaba el planeta en ese momento. Y bueno, más recientemente, ¿verdad?, hacia los años 80 se inicia una pandemia pues que hasta el momento continúa activa, ya no como emergencia, pero continúa activa porque continúa la transmisibilidad de la enfermedad, y nos estamos refiriendo al VIH-Sida. Esta pandemia pues afectó, ¿verdad?, a gran población en estos años 80 y 90, nos agarró desprevenidos, nunca pensamos que un virus pudiese mutar o pudiese disminuir nuestro sistema inmunológico, y que luego otro microorganismo pues oportunista, ¿verdad?, encontrara esa oportunidad de nuestro sistema inmune bajo y nos atacara. Y por ello pues hubo gente que enfermó e incluso murió por un resfriado común o incluso hasta una diarrea, ¿no? Muy común. Insisto, esta enfermedad continúa hasta el día de hoy activa. Hoy ya se tienen mayores controles sobre ella, solo farmacéuticos, terapéuticos,
pero digamos que la pandemia sigue activa. Lo mismo nos pasa ya hace 10 años, ahora sí, con el tema de la influenza H1N1, ¿verdad? Que se inicia, o bueno, a México le tocó cargar eh, por, por, eh, por asunto internacional con el tema de que aquí se inicia la transmisibilidad de este nuevo virus. Eh, Recordemos que se llama o se le pone la etiqueta de H1N1 por estas dos proteínas que tiene en su cápsula el virus, ¿verdad? Y en este caso, bueno, influenza también circula, empieza en México, pero rápidamente se propaga a nivel mundial como una pandemia que no duró tanto como la que nos vamos a referir en un momento, pero que sí llevó a muchas personas a un estado de criticidad, un estado crítico en su salud, e incluso algunas fallecieron. Y bueno, qué decir de lo que vivimos hace 4 años, ¿verdad? Hace 4 años nadie pensaba la sombra que se venía sobre la población mundial. Inicia hacia el invierno, a mediados del invierno septentrional, ahí en China, en la ciudad de Wuhan, esta transmisibilidad de microbios desconocidos hasta ese entonces. No sabía, la gente no sabía cuáles eran los microorganismos que estaban transmitiendo esta nueva neumonía que se empezó a dar en Wuhan. Y bueno, ya llegando enero, ¿verdad?, del 2020, todo hizo un boom, todo se descontroló, empezaron a haber casos en Europa, específicamente en Italia, y luego aparecieron en Europa Central, Alemania, España, Francia, y bueno, inmediatamente brincó el charco, como comúnmente se dice, y llegó hasta los Estados Unidos, pues afectando a todo el continente también americano, y bueno, en Asia pues también se propagó muy rápidamente, siendo, pues creemos, los que nos dedicamos a esto, la pandemia más grande, por el número de población que llega a contagiar, la pandemia más grande pues, de toda la existencia, ¿no? Porque desde luego, pues hace 100, 200 años atrás, pues la población no era la misma cantidad de población que hoy tenemos, ¿no? Hoy tenemos, según censos poblacionales, casi 7, 8 mil millones de personas en el mundo, e imagínate cuántos logra contagiar la COVID-19. Más o menos arriba del 80% de toda esta población. Imagínense, amigos, cuántos millones, miles de millones de personas son las que nos contagiamos. Y pues la pandemia llegó a escalas nunca antes vistas, y desde luego también eso trajo pues mucha situación de inestabilidad y sobre todo de afectación pues mortal para la población. Entonces, pues este es un breve recorrido de las pandemias por las que México ha pasado. Insisto, no es un tema nuevo, y es un tema que ha pasado, sigue pasando, y seguramente en el futuro seguirá y pasará. Mira qué interesante. Yo creo, amigos, que muchos pues no conocíamos toda esta historia, esta breve historia de todas las pandemias que, como bien dices, pues han existido, que a lo mejor unos o ya las generaciones más nuevas pues ni siquiera pasa por su cabeza, ¿no? Claro. Estas pandemias que ya a lo largo de la historia pues ha habido. Y bueno, sin embargo, pues a pesar de que ya ha habido diferentes pandemias, ¿no?, pues no se ha llevado o no se han manejado de la mejor manera, ¿no? Entonces, pues háblanos un poco, Luis, acerca de ese manejo de las pandemias que, bueno, que hemos tenido, de lo más conocido, digamos, de lo más para acá, que fue en este caso influenza, y esta parte que tuvimos pues hace apenas un par de años, pues el tema del COVID, ¿no? ¿Cómo fue esos manejos, ¿no? Uno como médico, te puedo decir, cuando fue influenza yo estaba en el internado, a mí me tocó, yo estaba aquí en Puebla, en lo que era el famosísimo San Alejandro, y en San Alejandro me tocó estar ahí cuando fue esa pandemia. Y bueno, ya después COVID, pues también me tocó trabajando en
un hospital privado y bueno, uno vivió una cantidad de tragedias en las dos que bueno, ¿no? Son de esas cosas que uno no quiere ni recordar de todas esas situaciones que se vivieron, claro. Pero bueno, háblanos acerca de estos manejos de las pandemias. Claro, pues miren, Jess, amigos, pues vamos a hacer la comparativa de las dos pandemias más recientes que México ha librado. En este caso nos vamos a referir a influenza del 2009 y a COVID-19 del año 2020, pues a la fecha, porque todavía, insisto, esta pandemia sigue activa. La emergencia ya terminó, pero la pandemia pues sigue activa, de manera que sigue habiendo transmisión de la enfermedad, ¿verdad? Bueno, para esta situación de hacer la comparativa en el manejo de ambas pandemias, podemos decir que la pandemia del 2009 pues se manejó, digamos, de cierta manera más adecuada. ¿A qué me refiero? Hay un esquema, hay un diagrama desde la parte de vigilancia epidemiológica donde para manejar desastres, incluidas las pandemias, ¿verdad? Desastres poblacionales, debe de haber una parte técnica o científica y por el otro lado debe de haber una parte gubernamental. Ambas tienen que trabajar desde sus líneas, ¿verdad?, de desarrollo y en algún momento conjuntar estos conocimientos en generar o brindar respuesta a la población para que se mitigue la enfermedad, para que haya recuperación, para que haya rehabilitación y para que se pueda volver, digamos, al estado pre-pandémico, ¿no? O lo más cercano posible a este estado. En el 2009, recordemos que fue nombrado el doctor Alejandro Macías, un infectólogo, epidemiólogo muy reconocido hoy en México, como este manejo técnico operativo. Y por el otro lado, la Subsecretaría de Salud, la Subsecretaría de Promoción y Prevención de Salud, con el doctor Pablo Curi, otro salubrista, ¿verdad? Estuvieron trabajando ambos, cada quien desde su trinchera, generando esta respuesta que, bueno, permitió que en 3 o 4 meses, ¿verdad? Esto de la pandemia de influenza del 2009 se descontrola por ahí de abril y para el mes de agosto, septiembre más o menos, ya se pudo volver a generar, digamos, una normalidad más cercana al periodo pre-pandémico. Entonces creo que, bueno, siendo un poco objetivo, estas dos líneas trabajando a la par, pero cada quien desde sus trincheras, generó una respuesta un tanto más adecuada. ¿Qué pasó con la pandemia de COVID-19? Pues que el propio ente gubernamental, en este caso la misma Subsecretaría de Prevención y Promoción de Salud, liderada otra vez por un salubrista epidemiólogo, que es el profesionista que debe de estar encargado de ello, pues tomó ambos roles. Él era el ente gubernamental, pero él también era la parte técnica científica, ¿verdad? Y entonces no permitió, creo yo, desde este punto de vista profesional, no permitió que se desarrollaran pues varios enfoques o cuando menos 2 enfoques distintos para poder dar una respuesta pues más robusta, más global, ¿no? hacia la parte de cómo atacar esta pandemia. Además de que, bueno, recordemos que la pandemia también era un virus nuevo, nunca habíamos tenido un virus como el coronavirus SARS-CoV-2 que diera toda esta parte de enfermedad como la desarrolló COVID-19. Entonces fueron varios factores los que se sumaron para que, bueno, desde prácticamente febrero, último día de febrero del 2020, que inicia el primer caso o que notifican el inicio del primer caso de COVID en México, hasta prácticamente pues mediados del año pasado, ¿verdad? Que fue un levantamiento de emergencia global dado por la OMS, pues prácticamente fueron 3 años, un poquito más de 3 años en México, que la emergencia estuvo presente
que lo vivimos muchos en carne propia, la enfermedad, lo vivimos con un familiar cercano, desafortunadamente conocimos a más de una persona que se agravó, y de estas pues la gran mayoría pues fallecieron, ¿no? Creo que la respuesta en este sentido, el manejo y la respuesta en este sentido pues fue inadecuada, porque insisto, no se permitió esta doble tarea, cada quien desde su trinchera, del punto técnico operativo y del punto gubernamental. Entonces el comerse el guisado solo, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Generó, insisto, una respuesta equivocada, aunado a que se conocía poco de este virus. Y pues estuvimos dando palos de ciego, ¿verdad? Y insisto, no solo México, varios países o todos los países, pero sí nos interesa el caso México, pues porque usted, amigo, usted, amiga, seguramente conoció a una persona o un familiar, incluso, y lo digo con mucho respeto, incluso pudiendo ser tan cercanos como los padres o algún hermano, pues lamentablemente falleció, ¿verdad? Y esto pues nos deja un mal sabor de boca, el que pues creemos, ¿verdad? Y en el pensamiento colectivo también está que el manejo pues no fue el más adecuado. Y yo estoy de acuerdo, y bueno, estoy sustentándolo bajo estas orientaciones pues específicas del área epidemiológica. Mira qué interesante haciendo este comparativo que pues no conocíamos, ¿no? En la parte de cómo se dio el manejo de estos dos entes que dices que fue en influenza y que no pasó en esta parte de COVID, ¿no? Como dice el dicho, pues dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Y además que pues el especialista es diferente, ¿no? Tiene que tener, como tú lo comentabas, ese enfoque diferente, ¿no? Porque no es lo mismo de estar en la parte operativa, ¿no? A estar atrás de un escritorio. Correcto. No es lo mismo. Entonces, el enfoque es diferente. Entonces, esta parte, pues evidentemente pues, no la conocemos, ¿no? En que pues solamente una persona trabajó estos dos enfoques y bueno, pues ahí se vio. Además que pues la población también éramos más, ¿no? Que a diferencia de hace 10 años, ¿no? Más población y bueno, pues todos lo vimos, ¿no? Todo saturado y esta parte también bien importante que pues no sé si recuerdas, ¿no? Que primero te decían, bueno, pues a todos ponle A, B, C, D medicamentos y a los 2 meses, no, es que esos no sirven para nada y entonces empieza con esto y bueno, sí, fue todo y otro tema, bueno, otro punto bien importante en esto que vivimos en esa pandemia fue que al principio decían, no, pues es que solamente pues a las personas que se manejan como personas de alto riesgo, ¿no? Que son pues a las personas obesas, a los enfermos crónicos, diabéticos, hipertensos, a las mujeres embarazadas, ¿no? A esta población que llamamos de alto riesgo, pues no, pues son a los que tenemos que cuidar porque pues son a los que peor les va. No, bueno, o sea, yo lo viví, personas enfermas crónicas que o les dio un COVID leve o sí fue un COVID relativamente grave, pero que al final pues ahí están, ¿no? Claro. Y me tocó ver a personas jóvenes que pues no lograron vivir, ¿no? Claro. Sanos, ¿no? Niños, jóvenes, sanos, sin ninguna complicación, deportistas, inclusive vimos deportistas que bueno, pues no pudieron. Entonces, pues como tú lo comentas, ¿no? O sea, se conjuntó todo, ¿no? Entre que en la parte operativa, en la parte gubernamental, no se hicieron las cosas como debía ser, junto con la otra parte que comentas, que fue un virus que realmente pues, no se conocía, no había cero información y que a nivel mundial no había información, ¿no? Y entonces pues a todo el mundo nos agarró en curva, ¿no? Y no supimos qué hacer hasta que pues los laboratorios empezaron a hacer su tarea de
estudiar y todo, y fue que empezó todo el tema de vacunas en este caso, que bueno, creo Luis, digo, no sé tú qué opines en esta parte de la vacuna, creo que fue otro tema ahí de un poco de mal manejo de la vacuna, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, ya pasando al último tema, a la última parte de este tema es, ¿qué se viene en un futuro con las pandemias? Claro, pues mira, cerrando el tema del manejo justo con el tema de vacunación, ese fue también otro rollo, ¿verdad? Que aquí en México pues fuimos lamentablemente conejillo de indias porque la cartera de vacunas pues sí estuvo amplia, ¿verdad? Y estuvo pues generándose la llegada de estas primeras generaciones de vacunas por ahí del 2020, finales del 2020, principios del 21, pero pues ello también, pues esta diversidad, esta heterogeneidad de tantas vacunas que se manejaron, pues también fue parte del mismo problema en salud pública, porque pues hay personas que fueron o hicieron reacciones adversas a estas vacunas y obviamente pues se hizo, como dijimos, de chile, de mole y de pozole, y obviamente las reacciones fueron igual y la gente a la primera dosis que le hizo reacción ya no se vacunó, dosis, esquemas incompletos, dosis inadecuadas, y bueno, todo un show ahí que se hizo. Y si a eso le sumamos que actualmente están saliendo todos estos temas a nivel mundial, donde mencionan, ¿verdad?, que las vacunas están también generando estragos a largo plazo, a mediano y largo plazo, en enfermedades crónicas, pues bueno, es un tema también sombrío y que se viene hacia el futuro próximo y que vamos a estar atentos de ello y vamos a poder hablar de ello ya en algún momento. Del tema de perspectivas futuras, amigos, Yes, ¿qué se viene? Pues no vamos lejos. Actualmente empieza a circular, hace un par de semanas, 3 semanas atrás, empieza a circular una nueva cepa de un virus que se llama Mpox, que es monkeypox, que es la viruela del mono, ¿verdad? O la viruela símica, hoy en día ya conocido como Mpox, para que esto de símico no se escuche feo. No se confundan y digan sísmica. Y la gente también no pues pierda la cabeza, ¿verdad? Como pollitos descabezados. El Mpox, ya recordemos que ya había habido una primera oleada a nivel mundial que se inició por ahí de mediados del 2022, todavía en plena emergencia de COVID-19, entra la primera oleada de Mpox. En México hubo casos, desde luego, pocos, pero existieron. Y bueno, lo mismo, ¿no? Todos los esfuerzos estaban hacia el lado de COVID y los de Mpox les dijeron, bueno, espérense tantito, señor, señora, señorita joven, espérenme tantito, ahorita los atendemos. No hubo vacunas, no hubo una respuesta de mitigación adecuada, no hubo un seguimiento de estos casos. Afortunadamente para nosotros, digo, el caso México me refiero, el virus no era tan transmisible y bueno, se lograron cortar las cadenas de contagio muy pronto. Sin embargo, esta segunda oleada que inicia, insisto, hace 3 semanas, se da a conocer por la OMS, ¿qué variantes tiene? Pues que esta variante del virus Mpox, que está circulando en 2024, es más contagiosa, es decir, tiene una R0, una tasa de reproducibilidad y de transmisión más alta que la del 2022, y eso nos lleva a pensar en escenarios que seguramente van a suceder, bueno, que ya están sucediendo y que van a suceder aquí en México, que es que va a haber más casos, nos podemos contagiar más personas, ¿verdad? Y que, bueno, afortunadamente, pues este virus no está generando situaciones pues mortales o de criticidad alta, como sí empezó a pasar, por ejemplo, con COVID. Digo, obviamente, las lesiones en la piel, en el dermatoma, pues son importantes, el picor que ellas causan, pero digamos que estamos pues afortunadamente bien en este momento. Eso es lo que está pasando ahorita, pero ¿qué viene más a futuro? Pues bien, van a venir muchísimas más pandemias. ¿Cuáles? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los virus tienen una alta tasa de mutar en su genoma, y esto desde luego genera que
nuevas cepas de virus se puedan propagar de forma descontrolada y puedan generar nuevamente enfermedades que ya se creían controladas, como la influenza, como el propio COVID-19, como el Mpox, como el sarampión, como otras tantas enfermedades, ¿verdad?, que hoy en día se creen controladas, seguramente va a pasar y se van a descontrolar. ¿De qué va a depender el que no se propaguen y el que no nos afecten tanto? En estas respuestas y en estos manejos que hablamos anteriormente, ¿verdad? Y que no solamente la parte gubernamental y la parte científica esté enterada, sino toda la población. Hoy en día me encuentro, yes, amigos, y este es un poco de regaño desde la parte epidemiológica, me encuentro con gente que está en un lugar conglomerado y ya no se quiere poner el cubrebocas porque ya se lo puso durante 3 años y ya no lo quiere. Gente que tiene ahí a su disposición soluciones alcohólicas o bien un lavabo y un jabón para lavarse las manos y no se lava las manos. Gente que pues toca, ¿verdad?, muchas superficies públicas y tampoco se lava las manos. Entonces, ¿a qué vamos? Pues a que obviamente como sociedad, ¿verdad?, como comunidad, se nos olvidan ciertas cosas, queremos saltarnos estas reglas y creo yo que pues finalmente no aprendimos nada o aprendimos muy poco de toda esta parte de estar encerrados, ¿verdad?, algunos meses, incluso unos pasaron años encerrados en estas épocas críticas de COVID-19. Entonces yo lo que invitaría es justamente eso, que la parte gubernamental se prepare, que la parte científica nos sigamos preparando en esa parte, pero también la parte social y comunitaria tiene que poner de su parte para que en un conjunto ahora de 3, ya no de 2, sino de 3, demos una mejor respuesta y un mejor manejo a estas pandemias que, amigos, yes, van a seguir pasando. No podemos obviar esto, van a seguir pasando porque seguimos interactuando con microorganismos, virus, bacterias, hongos, van a seguir pasando, mucho ojo con eso. El resultado de que no se propaguen de forma tan violenta como lo fue el COVID-19 va a depender de estos 3 ejes que estamos hablando. Entonces, mucho ojo con eso. Para nuestros amigos tomadores de decisiones, para nuestros amigos de establecimientos de salud, pues desde luego ya saben, estamos aquí con LIM, consultores, para poderles coadyuvar en una implementación de programas preventivos, de códigos internos de sus establecimientos para el manejo de estos brotes epidémicos, de estos casos que se puedan presentar, cómo manejarlos desde su hospital para que tampoco se propague, para que sus otros clientes no se contagien, pero sobre todo para que su personal tampoco se contagie, porque al rato medio hospital se va de incapacidad y quien opera, operativamente hablando, quien hace las cosas en el hospital, pues se ven rebasados. Entonces, ojo con eso, podemos ayudarle, tenemos las credenciales, tenemos la visión y pues obviamente esperamos su contacto a través de nuestros canales oficiales. Pues Luis, pues podríamos quedarnos aquí horas hablando de este tema tan importante como lo fue pues esta última pandemia que pues nos tocó vivir, sí, ¿no? Porque a lo mejor hablar de la historia dice uno, bueno, pues sí, ya pasó, ¿no? Pero pues de lo que nos tocó vivir fue, pues para algunos que lo vivimos, pues fue muy impactante, ¿no? Entonces, pues es un tema que pues tiene mucho para poder seguir hablando, como bien dices, pues todo lo que viene en ese tema, y que como población pues tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? O sea, este tema tan básico como lavarse las manos, y se nos olvidó, como bien dices, igual en los establecimientos de salud pues se les olvidó esta parte. Entonces, como lo comentas, nosotros desde el IM pues podemos pues volver a recordar en estos establecimientos, ¿no? Podemos ir a auditar que realmente se estén llevando a cabo estos procesos tan básicos como el lavado de manos, ¿no? En el personal, principalmente en el personal que tiene el contacto directo con el paciente, lo importante que es y algo tan simple como el lavado de manos, pues nosotros desde el IM pues podemos ayudar a auditar,
a reimplementar estos Estas programas estrategias, que comentas, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que ya hemos comentado en el tema de la norma de vigilancia epidemiológica, que son parte de los procesos que desde tu área de epidemiología, pues en los establecimientos se tienen que llevar a cabo, ¿no? Y que también en la parte de las dependencias que se encargan de hacer verificaciones, pues también auditan esta parte. Sí, por supuesto. Entonces, pues amigos, pues muchas gracias por escucharnos, por vernos. Y bueno, pues esto ha sido todo con en el episodio de hoy. Luis, muchísimas gracias por tan importante tema que nos compartiste. Y pues bueno, pues nos veremos pronto en otro episodio con nuevos temas a tratar. Muchas gracias. No olviden de seguirnos. Estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, nuestra página de internet. Aquí todos los viernes sale un nuevo episodio en YouTube y en Spotify. Síganos, no dejen de vernos cada viernes y no dejen de seguirnos. Y ahí también están nuestros contactos para que cualquier necesidad que tengan en su establecimiento de salud, pues aquí estamos nosotros para poderlas atender. Muchas gracias y nos vemos pronto en otro nuevo episodio. Gracias.